Gracias por atendernos. Mi nombre es Leoceni García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Le agradezco a esta hora que estén en nuestra sintonía. Como todos los días, les agradezco sus likes, sus corazones, que compartan en Twitter con sus seguidores. Y por favor, les pido los lugares desde los cuales se están conectando para ir saludándolos la noche de hoy, que en nuestra acostumbrada conversación. Buenas noches, Leoceni desde Kansas. Buenas noches, Leoceni. Buenas noches, Leoceni de Madrid. Buenas noches de las dos Caracas. Saludos de Miami, Leoceni de Puerto Rico, desde Maracaibo, desde Chicago. Hola, Leoceni de San Martín en Caracas, desde Maiquetía, saludo. Es el padre Hugo de Chicago, Dios te bendiga. De Bali, desde Portugal, desde Maracaibo, saludo desde Canadá, Leoceni desde Costa Rica, desde Colombia, Maracay. Buenas noches desde Miami, desde a la Alta Florida, desde Alemania, desde Nueva York. Buenas noches desde Caracas, desde Tokio, saludos desde México, desde el Cafetal en Caracas, saludos desde, no entendí, saludos desde la Florida, saludos desde México, buenas noches desde San Juan de los Morros, un saludo desde Málaga, España, saludos de Mucuchí, Estado Mérida, saludos desde El Doral, Miami, Mérida, de Caracas, desde Maracay, desde Caricuao, desde Tecta, Valle del Tuy, desde Ciudad Ojeda. Dios te bendiga desde Curazao. Bueno, mucha gente. Gracias a todos por compartir y saludos desde Argentina. Gracias a los que están compartiendo en Twitter y en Facebook. Gracias desde La Urbina. Gracias a los que comparten en Twitter y en Facebook. Y hoy, como siempre, tenemos nuestra acostumbrada conversación de los miércoles con el profesor Alberto Franceschi. Profesor, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Leoceni, ¿será bien? Bueno, como siempre, la gente muy atenta a sus comentarios. Hoy tendría que empezar yo reclamándole un reconocimiento a Capriles. Parece que Capriles ha movilizado el país y hay miles y miles de personas en todo el país recogiendo firmas para el referéndum revocatorio. De entrada, ¿cómo analiza esos tres eventos? Primero, que la Mesa de la Unidad o Capriles le pone un ultimátum al Consejo Nacional Electoral para que le entreguen la planilla, amenazan con ir a la calle y el Consejo Nacional Electoral reacciona, le entregan las planillas y se suspenden las movilizaciones, pero sin embargo hoy ha habido gente en todas partes del país. Ahí le dejo para el análisis. Bien, hay un sustrato, una base de todo razonamiento que pueda hacerse sobre esto. Es que la gente, por supuesto, quiere una salida pacífica, no quiere que el país se desbarranque en una violencia sin fin, no quisiera un final abrupto del régimen que implique muchos más sacrificios que los que ha soportado hasta ahora, y por lo tanto toda prédica ilusoria, toda prédica pacifista tiene fuerza, tiene aceptación, porque si tú prometes una salida electoral pacífica, institucional, etcétera, por supuesto que la gente siempre la preferirá. La preferirá porque sencillamente, bueno, es la de mínimo riesgo, es la salida, sin embargo, blandengue de esta dirección que tiene 17 años, para ser más preciso, 14 años, porque los primeros 3 la dirección quería pelear, aquella dirección donde estaba Carlos Ortega, donde estaba el mismo Carmona, etcétera, peleaban por sacar a Chávez, y tanto pelearon que lo sacaron incluso, pero después es otra historia de análisis, ¿no? Pero es un hecho entonces que esta dirección en los últimos 40 años, inaugurada desde aquella postración ante Carter y Gaviria, no ha hecho sino pactar con el gobierno las reglas de juego, es decir, los límites que se autoimpone esa oposición para pelear por la restauración democrática, el fin del régimen, etcétera, y siempre ha sido el gobierno el que se salga con la suya, y está a punto de salirse nuevamente con la suya después que esa oposición le pidió al pueblo venezolano elegir los diputados. Mira, prácticamente sacaron el 90% de los votos, según demostraciones muy fehacientes que hacen desde la propia base. Leoceni, cuando tú me hablas yo no estoy al tanto, tendrías que hacerme una seña. ¿Por qué no está al tanto? ¿No me escucha?
No, es que como estoy hablando, al hablar no te escucho que tú me hablas. Bueno, lo interrumpía porque, bueno, yo conozco ya su planteamiento y las críticas que usted ha hecho reiteradamente sobre lo que usted llama una oposición colaboracionista, etcétera, la otra pasta del régimen, toda esa tesis que usted ha desarrollado varias veces en el programa. Ahora, yo le pido, por favor, profesor Alberto, que me explique cuáles son los miedos que a usted le produce el revocatorio, cuáles son los riesgos que a usted cree que implica el revocatorio, que puedan significar una decepción para la gente, para ser objetivos en el análisis. Miedo ninguno. Riesgos, el que sencillamente esto sea una vana ilusión. Es una nueva promesa de salida democrática que concluye en un gran fiasco, en una gran estafa. Está bien, pero ¿cuáles son, para que concluya en una gran estafa o un gran fiasco, como dice usted, cuáles son los riesgos que usted ve? ¿Qué podría pasar en el camino? Disculpe que lo interrumpa. Los riesgos es que a lo largo de varios y varios meses se conseguirán la firma. Muy bien, arranca el proceso. El chavismo hará desde el tribunal, desde el CNE, toda clase de tramoyas para dilatar y dilatar. Si esto se va para febrero del año que viene, ya no hay revocatorio a Maduro. Habría, digamos, una petición de revocatorio que queda anulada en los meandros del proceso de pedirlo. Y sin base legal ninguna, bueno, el gobierno podría considerar que Maduro se vaya, pero no obligado por revocatorio, sino porque, bueno, se cansó, le dio cáncer, lo que sea, y ponen al sustituto, al vicepresidente, que se encargaría de llevar la presidencia chavista hasta el 2019. Yo lo que más me temo, por supuesto, es que el gobierno haga una de las suyas y lleve esto hasta marzo, abril del año que viene. Resultado, quedan dos solamente de gestión de este quinquenio, de este sexenio, chavista, y sencillamente ahora lo completen con un vicepresidente. Entiendo, profesor Franceschi, su planteamiento, y concuerdo usted en algunas sospechas. Por ejemplo, el diario Últimas Noticias, que es un diario del gobierno que pertenece al gobernador de Aragua, que como de vez en cuando en Venezolana de Televisión están retransmitiendo algunas de las conversaciones con usted, ojalá que transmitan este pedazo. Ese diario que pertenece al gobernador de Aragua, Últimas Noticias, hace 4 meses saca en portada un titular que dice: primero justicia apuesta al revocatorio y a las elecciones de gobernadores. Como a mí me toca leer los titulares en la mañana, yo hice un comentario y dije que como editor de periódicos y sabiendo cómo se manejan los periódicos, me parecía muy sospechoso que el periódico del gobierno pusiera eso en titular. Sin duda, de todas las vías, la vía que parece convenirle más al gobierno dentro de su laberinto es el revocatorio. No porque el gobierno quiera un revocatorio, obviamente, pero la enmienda era una vía rápida. La Asamblea Nacional Constituyente ya han dicho que eso y que es un golpe de Estado. Todas las otras vías las cerraron y han permitido el referéndum revocatorio. Y hoy, por cierto, no sé, creo que es el señor Capriles que dice que se puede hacer las elecciones de gobernadores y las elecciones y el revocatorio al mismo tiempo, con lo cual está allí completo el titular de Últimas Noticias. Ahora bien, aunque tengamos estas dudas producto de este análisis, el asunto es el siguiente, profesor. ¿Va Capriles a sacrificar su credibilidad, su última oportunidad de ser presidente, haciéndole el juego al gobierno y que mañana se concrete esto que usted está denunciando y anunciando, que por ejemplo el gobierno pueda entregarle a Aristóbulo y Aristóbulo termine el mandato? Que sea esto más bien bomba y pedaleo. Perdone que me haya alargado. La última de mis preocupaciones sería estar pendiente del prestigio de Capriles. Se puede ir al demonio si quiere. La cuestión es los intereses del país, los intereses del pueblo venezolano, que este muchacho lo lleva a embauque tras embauque, porque él llevó para su electorado, digamos que le llevó a la presidencia en abril de 2013, sencillamente se rajó. Entonces, como yo no creo en rajados, como no creo en una persona que tiene 17 años
Desde la primera presidencia, el primer día de la presidencia de diputado, viene buscándole la vuelta a siempre encontrarle al gobierno una esquina que le favorezca. Para mí es un hombre del régimen. Muchos se van a calentar conmigo. Debe haber más de un caprilero que diga que yo soy un desalmado. Ya lo están insultando aquí. Que Capriles deja el pellejo en las campañas. Yo no le veo gran ciencia andar abrazando mujeres y andar abrazando viejitas y tirando besos y de meeting en meeting y siendo el centro de la atención del país. Pero él y que deja el pellejo. Bueno, dejando el pellejo en esas campañas electorales, ha logrado embaucar en grande al electorado en abril del año pasado, que ganó las elecciones por más de 1 millón de votos y se entregó. Ahora entonces un revocatorio. Claro, primero van unas elecciones a gobernadores, dice él que irían juntas. Yo te pregunto, Leoceni, ¿qué puede hacer un gobernador en esta etapa de un régimen de ruina y un régimen que se ha ensañado contra los venezolanos? ¿Qué puede hacer un gobernador o un alcalde para coadministrar con el cheque que mandan de Miraflores esta torta de país, esta torta de... Todo lo entiendo, eso todo lo entiendo, pero ese que usted llama un colaboracionista, ojo, y creo, y yo no soy caprilista, es decir, yo poco escucho a Capriles porque me parece un líder respetable, pero digamos, no lo considero un hombre con ideas respetable. Ahora yo te hago la pregunta. Bueno, porque lo llamo respetable porque ha sido un hombre que ha sido consecuente en su lucha, en su intento por ser presidente. Consecuente con él. Bueno, perfecto. Entonces, exacto. Pero no lo escucho. Pero lo cierto es que ¿qué sentido tiene que un hombre que quiere ser presidente vaya a endosar su prestigio? Usted dice que no le interesa su prestigio, pero a la final Capriles quiere ser presidente. Entonces la lógica indica que él no puede estar impulsando el revocatorio para hacerle juego al gobierno y entonces quedar de velado y mañana la gente diga, mira, lo que decía Franceschi era verdad, ¿viste? Tú no ves que estás entrampándote tú y entrampando esta discusión con no sé qué resultado, Leoceni. Lo concreto es lo siguiente: si tú tienes hambre hoy y tienes un familiar enfermo hoy, y esa es la situación de decenas y de centenares de familias de Venezuela, si los niños de tu casa no tienen leche, si los niños de tu casa padecen hambre física, ¿tú me puedes explicar cómo es que tú vas a llevar a este país durante un año a esta rochela de la firmita y de estira y encoge del CNE para pedirle que hay que sacar un voto más que Maduro, cuando ya Maduro a lo mejor estira los plazos? Por ahí hay una teoría de un periodista que no quiero nombrar que dice, eso de los días, ¿cómo se llama?, de los días de asueto, es porque como los días que cuenta el CNE son días hábiles, entonces al no ser hábiles, entonces retardan. Ya de una vez tienen en la cabeza lo de en enero del año que viene, febrero del año que viene. Pero Dios mío, si es que el país está lanzando a las calles reventado de hambre y de... Estamos claros, un segundo, Dioseni. Está bien, es que yo... Bueno, dele pues. Pero tú sabes eso, pero a lo mejor no lo saben así las 1.300 personas que nos escuchan de hoy. Lo que dele. Esa es una mamadera de gallo, esa es una irresponsabilidad. Hablarle de una salida dentro de un año o 9 meses a un país que se está cayendo a pedazos hoy. La enmienda constitucional era otra cosa, era una vía expedita. ¿Y qué hizo el gobierno? Sencillamente casi que, bueno, mejor dicho, anula la Asamblea Nacional. Su banda ya de vagos y maleantes del Tribunal Supremo sencillamente anula todo el poder de la Asamblea. ¿Para qué? Para dejar todo en manos del referéndum de Capriles. ¿Y qué dijo hoy Maduro? Bueno, ¿y cuál es el problema? Recojan su firme, no sé qué cosa. Pareciera casi que pactado. Lo de que precisamente en el día que empieza por primera vez... Esto último me parece un buen análisis. Por primera vez en una década, Leoceni, la gente se lanza a la calle. Sí. Y no cualquier pueblo, el pueblo de Vargas y el pueblo de la gran ciudad de Maracaibo, la segunda del país. Decir La Guaira es decir Katia, chicos, es decir, ¿cómo se llama? El oeste caraqueño. Eso está íntimamente comunicado. Cierre la autopista, etcétera, maniobra para que no haya paso para allá, etcétera,
porque el gobierno le teme a un estallido social general. ¿Y qué dice Capriles? Cuidado con el estallido social. No me preocupa enormemente que pueda haber de estallido social, y más todavía una escisión militar. Es decir, las dos últimas cosas que de las que puede valerse este país responsablemente para echar esta partida de vagos y maleantes del gobierno son las que teme Caprilito, que él quiere es su referéndum para su candidatura y para su presidencia. Mira, los problemas de Venezuela no pueden ser los que convengan resolverlos a la manera de Capriles y a la manera de los maduristas, que están empeñados en que esto logre encaminarse una vez más por los benditos cánones y los límites estrechos de la legalidad tramposa, pestilente del gobierno. La legalidad que hace esa Asamblea Nacional, que tiene la legitimidad de la inmensa mayoría de los venezolanos, digamos, un organismo absolutamente muerto, desprovisto de toda autoridad, desprovisto de toda capacidad de decisión. Eso es una posición triunfante, la del revocatorio, que significa la derrota de Henry Ramos, la derrota de los que proponían las enmiendas, la derrota de toda propuesta de inminencia de soluciones. Es buscar la derrota de las movilizaciones de hoy en Maracaibo y ayer, y las movilizaciones de Vargas, lunes, martes y miércoles, que es la explosión social más fuerte en una década o más. Esto es mucho más fuerte que lo del 2014, el de Oseni. Y sin embargo, bueno, ahí están todos entonces en la firma, en la ilusión de la firma. Perfecto, que firme. Pero mientras tanto el país sigue cayéndose a pedazos, de Oseni. ¿Y qué van a decirle entonces entre un mes a las movilizaciones y a los saqueos que van a seguir? Uno no está por el estallido social, sí. Pero Dios mío, ¿qué es lo que aspira? Pero fíjese, usted ha tocado un punto muy interesante, y es que, bueno, el liderazgo de Capriles es un liderazgo que sigue llegando a la clase media, porque... Ya va, tú me vas a tener toda la noche aquí hablando de liderazgo. No voy a tenerlo, pero quiero pasar a un punto, bueno, pero si usted no me deja hablar así es muy difícil. Fíjese, el liderazgo de Capriles va a la clase media, y hoy en la clase media ha estado firmando la planilla, pero en Catia, pero en el barrio El Silencio y el Último Peo, que por cierto hay un barrio que se llama El Último Peo en Maracaibo, hoy ha habido protestas por todos lados, a la gente trancando calle. Esa situación no la va a parar el referéndum, no la va a parar el revocatorio. Entonces allí tenemos otra realidad. Entonces cuando usted habla de que se está desmovilizando, no, porque la gente que está haciendo una cola en el barrio no está pendiente, porque no entiende además ese juego político del revocatorio, que si llega Aristóbulo, eso no se entiende en el barrio. Entonces ahí hay otra realidad. Por supuesto, y es la realidad que yo quisiera que entendiéramos, la que le diéramos todo el peso, no ese espejismo de clase media, de esa clase política que trabaja solamente para, digamos, para las paciencias de la clase media venezolana, una clase media que se ha equivocado sistemáticamente a lo largo de años y años en política, y que tiene líderes como este muchacho. Pero Dios mío, ¿qué tiene que ver? Ese es casi como cobrarle que votaron por Chávez a los sectores populares. Bueno, la clase popular que votó con Chávez y se enterró con Chávez, hoy odia al chavismo del poder. ¿Y a quién consigue Maduro de sostén, de soporte, de auxilio, de segunda pata del régimen? A Primero Justicia y a Capriles en particular. Ese es un liderazgo, Oseni, que sirve a Maduro. Ese no es un liderazgo que le sirve a las clases populares. Y cuando tú me pides que discuta sobre el liderazgo de Capriles, lo que estoy tratando de responderte es lo que tú mismo dices, a saber, eso no es el país real. El país real es el país que está pasando hambre, privaciones, problemas serios de salud, de sus allegados, de sus enfermos, de sus familiares, y está viendo desesperadamente cómo sale de esta tronera, y está dispuesto incluso a pelear en la calle, y contra la policía, y contra las Fuerzas Armadas incluso. Y a esos que le dice Capriles, firma y unas elecciones para gobernadores, ¿para qué? ¿Qué es lo que gana uno eligiendo a un paniaguado en noviembre o diciembre a una gobernación? ¿Para qué? Para que a sus compadres le dé un contrato de ¿cómo se llama?, de brocales y acero. ¿Qué es lo que ha cambiado Capriles en el estado Miranda? No puede, eso no habla mal de él, sencillamente ahí están los resultados de esas gobernaciones de la oposición. ¿Qué es lo que queda de herencia de esas oposiciones en el poder de alcaldías y gobernaciones? Nada de nada.
comparsas de un régimen opresivo que, teniendo el sartén por el mango, oprime toda la población y la mata de hambre, y de privaciones. Entonces, esta discusión sobre el teatro del referéndum, pero que lo hagan, ¿cuál es el problema? Que lo hagan, que disfruten con su referéndum, que crean que este país lo salva Capriles o lo salva el referéndum de primera justicia. Este país antes de diciembre está incendiado por los cuatro costados, Leoceni. Esa es la preocupación que nosotros debemos tener. El gobierno, por supuesto, echa mano. ¿Cómo es la cosa? Yo te doy la planilla mañana, pero sácala, porque los tipos están estudiando que se le acortan los días, que esto es una caldera que puede estallar en cualquier momento. En la rueda de prensa de Aristóbulo, ¿tú crees sinceramente que es porque la electricidad, ¿cómo se llama? Ya la cota del Guri baja y de verdad es inminente el corte eléctrico? Bueno, mira, yo no voy a garantizar que no sea efectivamente una pésima noticia que haya que dar, que estamos quizás a días de un corte eléctrico general que baja de 18.000 kilovatios de oferta eléctrica a 6.000 y pico, y medio país o 2/3 del país queda oscura. Pero lo concreto es que lo que el gobierno quiere es ganar tiempo. ¿Pero tiempo para qué? ¿Por qué dan esas vacaciones? Entonces dicen los ideólogos estos de pacotilla, eso es para que no haya días hábiles y entonces alargar el revocatorio. Pero Dios mío, qué manía con el bendito revocatorio. El gobierno da esos días de asueto para ver cómo distrae una situación explosiva que tiene en toda la nación, que está a punto de estallido social masivo y una crisis militar que puede emparejarse con ese estallido social. Porque yo quiero ver las Fuerzas Armadas cómo va a actuar ante un estado de conmoción social y de vacío de poder generalizado. Yo quisiera ver qué es lo que van a hacer, si van a echarle plomo al pueblo hambriento, las famosas Fuerzas Armadas del pueblo y para el pueblo, a ver si se animan a hacer matanzas gigantescas contra gente que solo quiere comer. Esto llegó a una situación crítica donde los liderazgos gallinas no nos sirven, Leoceni, no nos sirven. ¿Dónde está el nuevo liderazgo? Ya nacerá. ¿Dónde están las nuevas organizaciones que no van a ser, profesor, porque Capriles se atrevió a llamar a la gente a firmar una planilla y no hay otro liderazgo que se atreva a la gente a a protestar como lo hizo Leopoldo? Y mientras la gente no esté en la calle... No lo tomes a mal, No, pero qué manía la tuya de saltar siempre de un patiquín a otro. No te metas con Leopoldo, porque Leopoldo es un tipo que está preso, es una víctima. No, yo no me estoy metiendo con Leopoldo, sino que usted me está diciendo sobre el tema de si la Fuerza Armada Nacional va a reprimir o no a la gente cuando la gente salga a la calle. Pero es que la gente no va a salir, porque ¿quién llama a la gente a la calle? ¿Dónde está ese liderazgo? No existe. Capriles está pescando el río revuelto porque nadie ha tenido... Digo a ti que la gente cuando quiera salir necesita quien la llame. Eso es otra ficción, Leoceni. La gente, si quiere salir a la calle, no habrá poder humano que la impida. Y no han salido porque han sido pacientes precisamente para no comprometerse en unas vías de hechos que pueden implicar riesgo de vida. ¿Por qué la gente no estalla en una cólera final? Porque teme la muerte, chicos, y eso es un reflejo conservador. Mira, yo te pido 30 segundos para explicarte un concepto, a ti, más que a ti, a la gente que nos escucha. La gente hace las revoluciones, te parecerá un contrasentido, por espíritu conservador. La gente se lanza a la pelea y a las guerras porque ya no le queda otra. Y para preservar el tejido social, entonces insurge en la gran pelea casi suicida frente a nuestros ojos. Pero hete allí que la gente ha sido abusada durante años y años, está hasta la coronilla. Y entonces tú dices, Capriles, ¿y si no es Capriles Leopoldo? ¿Y si no es Leopoldo? Pero hay que llamar, es que el problema no es de líderes de ese tipo, son líderes electorales, han hecho su camino y tienen derecho a seguirlo haciendo, ¿entiendes? Solo en el terreno, como ellos muy bien dicen, en el terreno constitucional, institucional, pacífico y electoral. Y tú sabes que estas 4 pilares, que son los de Henry, y son los de todas esas fracciones, y son los de Leopoldo preso. Él está preso porque violaron
las normas electorales porque lo ilegalizaron hace 8 o 10 años. Las normas pacíficas porque violentaron su libertad y lo meten preso. Las normas institucionales porque han vulnerado todo el sistema de justicia. Es decir, ese es un preso de la opresión política. Y sin embargo ves a Leopoldo y a su partido, al guevarita y todo, diciendo vías institucionales pacíficas, electorales y democráticas. ¿Qué mayor estafa a la democracia que la prisión de este joven? Pues bien, yo sencillamente hice un pacto con la realidad que ellos nunca hicieron. Esta mugre de gobierno solo puede salir a piedra, plomo y candela. Sí. ¿Entiendes? Yo no soy el que echa los plomos, pero la candela y la piedra, desde que está chiquito uno defendía sus derechos a piedra y candela. Las molotov infaltables, etcétera. Ahora, el plomo, yo no soy partidario que la gente eche plomo. El plomo lo echa la Fuerza Armada. ¿Qué le va a ocurrir a la Fuerza Armada? No es defendiendo a Leopoldito, a Caprilito o a no sé quién que va a salir a la calle. La Fuerza Armada va a salir a la calle si el gobierno las llama a reprimir, y ellos tendrán que escoger si reprimen a ese pueblo. Harán lo que han hecho en todas partes, se cruzarán de brazos. Muy bien, entonces estamos hechos, porque si se cruzan de brazos, el país entero le salta la yugular de los esbirros de este país. ¿O es que tú crees que esta vez es igual a cualquier otra crisis? Esta crisis no se parece, Leoceni, a ningún otro país, ni siquiera a nuestro propio país. El 24 de enero se cruzaron de brazos la Fuerza Armada, ¿no? La Fuerza Armada pusieron ahí a una arrasaban. Muy bien. ¿Y qué hizo la gente? Fue a buscar, chicos, a la Seguridad Nacional para colgarlos del pescuezo. Sí. Y eso puede terminar siendo la tragedia de este país, porque están como ensayando con los benditos linchamientos estos. Aquí puede haber una desgracia histórica, ¿bien? Que no es pelea de pueblo contra pueblo, sino de inmensas cantidades de gente obstinadas de esta porquería de régimen, que sale, chico, a guindar esbirro. Sí. Y ese es el gran temor de todos estos malandros y ampones del gobierno. Por eso necesitan a Capriles para recoger firmitas. Por eso necesitan revocatorios y más plazos y más plazos y más elecciones. Si ellos son los responsables que uno haya terminado desconfiando de esta panoplia de estupideces electoreras, porque es la elección número 20, medio palo que le van a meter, un ñame fue lo último que ofreció Maduro, ya de un medio ñame que le van a meter. Esta vez tuvo que aceptar la derrota, porque no podían falsificar la cifra. Las elecciones la han ganado 8 o 10 veces. Sí. ¿Estás hablando? Sí, no, voy a leer algunos de los mensajes de la gente, si usted me permite. Algunas de las cosas que... No te vas a poner bravo conmigo, tú eres un periodista duro. No, yo no me pongo bravo. Yo tengo estoy curtido. Dice, aquí en el Zulia nadie salió, no es revocatorio, sino revocatorio. Dice, pero él participó en la elección, ¿no? Dice, ¿qué ha hecho usted, profesor, por Venezuela? Ellos le están echando bola, usted que está asando. El profesor Franceschi tiene razón, excelente profesor Franceschi. El profesor Franceschi no analiza nada. Dice, vente a aprender peo, excelente análisis, felicitaciones, profesor. El profesor Franceschi tiene razón. El 6 de diciembre es la única victoria de la oposición. Dictadura no cree en votos. Leoceni, el profesor Franceschi solo te interrumpe. Así se habla, profesor Franceschi, grande profesor Franceschi. Dice, es un preclaro el profesor Franceschi, me van a perdonar, pero ¿cuándo va a venir el señor Franceschi con los F-22 a lanzar las bombas? Bueno, tiene su público ahí, profesor. Mira, yo no quisiera tener público, yo quisiera es que se me entendiera que lo que pienso no tiene nada que ver con ningún interés crematístico, no estoy asalariado en ningún grupo económico, no he sido financiado por cuñas de televisión, a mí me borraron de todos los medios durante 14 años. Yo, menos mal que hay las redes y el Twitter y la cosa, porque yo me defiendo por ahí. A mí me oyen miles y miles de personas a partir de un esfuerzo que hago en el cuarto de mi casa, allí. En el cuarto yo pongo mi cosa y me lee la gente. Y ahora contigo que estás encuartado ahí también obligado, preso. Sí. Entonces, yo no le debo nada, Dios mío, a esos grandes factores mediáticos del poder de los plutócratas. Sí. Capriles sí. El señor Leopoldo sí, porque ellos son los consentidos de esa clase media, ya va, ese es su derecho a ser consentido. Yo nunca quise o nunca busqué ser su consentido, porque estas ideas de Oceni no son populares en la clase media. Sí. Estas ideas ultimatistas, estas ideas radicales, como las llaman, es decir, de los que tomamos las cosas por su raíz,
no son populares en la boliburguesía, en todos esos grandes banqueros que financian a Capriles, en esas grandes compañías que, caramba, contra las cuerdas incluso, pero todavía piden $2. Yo no soy de ese tipo de liderazgo que defiende una élite. Yo defiendo el capitalismo, incondicionalmente. Tanto lo defiendo que mucho capitalista guisador no me quisiera a mí en un puesto de responsabilidad, por la sencilla razón de que aquí por primera vez habrá un capitalismo de hecho y de derecho cuando salga esta mugre estatista del poder. Pero no son ni los Capriles ni otros liderazgos complacientes con grupos económicos y plutócratas mediáticos los que puedan dirigir esta nación, porque esta nación aprendió durante muchos años, digamos, a haraganear a nombre de la política, a ser parte de clientelas de partido, y Venezuela está hoy en el degredo por esa concepción estatista, populista y rentista. Es decir, vivimos el petróleo, estamos afiliados a partido y tenemos derecho a estar empleados, y entonces la clientela del partido, pues, que nos protege a todos los que somos los miembros, no importa que se excluya al resto de los venezolanos. Esa concepción tiene que superarse, tiene que ser un país de igualdad ante la ley, tiene que ser un país no solo de igualdad ante la ley, sino que los empresarios compitan, que los empresarios produzcan, que los empresarios no sean el resultado del favor de ningún gobierno, sino precisamente de su capacidad para producir eficientemente, de la inversión, del riesgo de invertir. Ese es el verdadero capitalismo, no esta pantalla venezolana de un puño de maleantes robando a manos llenas el Estado hasta que lo arruinaron, hasta que no dejaron ni para las divisas ni para comprar los alimentos, chicos. Y entonces estamos en esta situación desesperada donde la mayoría de la población no puedes tú venirle ahora con el cuento, no digo que seas tú, no se le puede venir con el cuento de más elecciones para gobernadores, elecciones para no sé qué cosa. Pero ya está bueno ya, chicos, son 20 elecciones los chavistas han hecho. Van a seguir en esta parranda, chicos, de estupideces. Profesor, profesor, por edad, por experiencia política, porque usted es político, debe entender usted más, digamos, la sociología del venezolano que yo, que apenas tengo 35 años, ¿no? Entonces le pregunto lo siguiente, recordando aquel artículo de Cabruja, donde Cabruja hacía una reflexión sobre el 27 de febrero y los saqueos de febrero, los saqueos de febrero, y el famoso Caracazo, y Cabruja se quedaba mirando a un hombre que iba con una pata de res riéndose, y decía, un venezolano jodedor. Y según los cuentos que uno escucha en las colas de la gente muerta de risa, algunas personas en la cola matándose entre venezolanos, ¿usted cree que realmente los venezolanos van a hacer lo que usted llama una revolución o una rebelión? Porque allí tenemos a Cuba. No, Leoceni, tú sabes que cada vez que me mete otro escenario no vamos a estar de acuerdo. Ajá. Porque es que es como un force. No, un force, no, pero le pongo que el hambre, las colas, la hambruna no son suficientes para cambiar los gobiernos, porque si no, Cuba no tuviese el régimen que tiene. Y allí está Mugabe, que va a volver a ganar las elecciones en Zimbabue. Y ya va, pero no mezcle las cosas, los países y la época, tú, Leoceni, porque es que complicas todo. Pero es que usted es el entrevistado para descomplicar las complicaciones del entrevistador. Tienen que dar una segunda hora y la paciencia de la gente para explicarte. Cuba, que es una historia que hay que echarte completa para que se entienda que no tenemos nada que ver con Cuba. La gente tiene la manía de decir, esto está igual que Cuba, esto, nada que ver. Hubo una revolución cubana que fue una revolución política y armada que destruyó el ejército de Batista y ganó el fervor del 90% de la población detrás de un liderazgo que se propuso emancipar a la isla cubana. Después le dieron un toque anti-yanqui muy fuerte y los yanquis metieron varias veces la pata como Vallejo Chino y no sé qué cosa, y terminaron en una nación chula de la Unión Soviética, mantenida por la Unión Soviética y por el llamado bloque socialista, que subsidia a 2 millones de vagos el Partido Comunista Cubano en un sistema de opresión política como nunca
no se conoció en Venezuela ni siquiera cuando la Universidad de vaina no construyeron una propia iglesia. Digamos que lo intentaron, después pactaron con los curas y se quedaron quietos. Pero claro, desarrollando la santería, digamos que hay, ¿cómo se llama? Más de 5.000 asociaciones de brujos y de ¿cómo se llama? Y de babalaos, etcétera, cubanos. Es decir, ellos montaron una religión también paralela. El socialismo cubano es un sistema, chicos, de oprobio tal que la gente no logra imaginárselo y cree que Venezuela tiene que ver con eso. No, no tiene que ver con eso. El racionamiento es un aspecto del comunismo cubano. Pero en Venezuela todavía hay, chicos, ¿cómo se llama? No solo los bachaqueros, sino la posibilidad de robarte unos reales y además robártelos con el honor revolucionario y salir a comprar donde te dé la gana, o importar y traer, o tenía un compadre en el gobierno que te da un contratote. Eso no es Cuba. Cuba es otra cosa. Es una realidad totalitaria, una dirección, ¿cómo se llama? Un gobierno del partido, una totalidad del gobierno y de la sociedad del partido. No hay código mercantil, no hay código civil, no hay educación, digamos, distinta, no hay sistema de salud, no hay clínica privada, no hay nada privado. Es el Estado y el partido el que dirige todo. Eso no es Venezuela. Pues bien, a lo que iba. La miseria cubana llevó a determinados desenlaces el año 59 y el castrismo le atornilló un sistema de esclavitud en base para este racionamiento. Entonces inventan en Venezuela, es el camino cubano, nos van a tener esclavizados. El pueblo venezolano es un pueblo, digamos, pedigüeño, cómodo y va a terminar aceptando el racionamiento porque hemos incorporado, ¿cómo se llama? Una resignación de tipo rarísimo, según la cual Venezuela no tiene destino. Y bueno, y ya como es la cosa, entonces este país lo convirtieron en esa caricatura que quieren hacer de él. Y lo de hoy, lo de ayer y estos libros que vienen, y los alzamientos 100 veces más grandes que vienen en las próximas semanas, Leoceni, son propios de la llamada indefensión aprendida por la tarjeta de racionamiento cubano. Déjate de vaina, chicos, la gente está asaltando los mercados. ¿Cuándo tú oíste de un asalto a una bodega cubana del partido de gobierno, del gobierno cubano? Esto es capitalismo hasta los tuétanos. La casta gobernante es una casta de ampones, millonaria en dólares, multimillonaria en dólares. Esto no tiene nada que ver con los burócratas del Partido Comunista terrorizados por la dirección de los fidelistas. Este es un país donde le agarran el rabo a Maduro cada vez que quieren, chicos, los propios militantes. Empezando porque no lo respetan y empezando porque tienen todas sus fortunas mal habidas por estafas directas desde los gabinetes y los ministerios. ¿Qué tiene que ver esto con el régimen comunista cubano? Nada. Solo las plagas de la burocracia, digamos esta ladrona, y la plaga de opresión política. Ahora, que esto sea el caldo de cultivo para que no sea el caldo de cultivo la miseria de una revolución, ya va, ese es otro tema. Según esa ley, la primera revolución debería ser la hindú, y no lo fue. Ahorita la India tiene disparado un capitalismo impresionante. Un capitalismo de 1.100 millones de habitantes, hay que verle la cara, ya está metida en lo que llama el bloque del BRIC, con Brasil, Rusia, China, digamos, y Sudáfrica, que es una economía muy próspera, pero nunca hubo una revolución obrera socialista en la India, hubo una operación gigantesca de lucha por la independencia en el año 47-49 y logró su independencia. Bangladesh, ¿quieres tú una cosa más miserable que Bangladesh? Bueno, hubo muchos líos y por fin se estabilizó, pero revoluciones hubo en todo. Es más, yo te diría, caramba, que es raro el país donde no haya habido una revolución. Solo que a veces son revoluciones sociales u obreras socialistas, ya no están de moda las revoluciones socialistas, hay revoluciones democráticas, revoluciones políticas, y Venezuela tiene pendiente una revolución política. ¿Por qué? Porque durante 17 años una opresión antidemocrática y antipopular somete al pueblo venezolano a unas reglas que detesta, pero no son las de votar o no votar, es a la de no poder comer donde quieres y donde no ganar tu salario o tus ingresos donde quieres, con una moneda que te remunere lo que hiciste o lo que dejaste de hacer para cuente vivo. Pero ese país, ese estado de cosas descompuesto socialmente, le repugna al venezolano y está alzándose, y cuando empiezan a alzarse entonces le dicen revocatorio.
firma aquí, y la gente entonces hay que firmar, pero como tú mismo dices, ese es un show de clase media, y van a volver a montar las marchas, y Pitico y Globovisión haciendo plata con unas cuñas, digamos, de la, ¿cómo se llama?, de los himnos de esa marcha, y el ti de marcha no se te olvide, la boinita, ¿cómo se llama?, la gorra nueva, y la banderita de Venezuela, y todos cantando felices, y un piquete de 100 vagos del partido de gobierno, que dice que el que pase lo queman, como hacía Lina Ron, y nadie pasa de esa esquina. Y entonces no caigamos en provocaciones, trapo rojo el gobierno, para atrás todo el mundo, y vuelven otra vez a refugiarse, chicos, en su idílica Caracas del Este, del suroeste, eligen sus alcaldes que quieren que se parezcan a ellos, eligen, digamos, personas muy prudentes y muy comedidas de lenguaje, y hacen sus elecciones internas y eligen a Capriles, y eligen al otro. Digamos, ¿por qué tienen execrada a María Corina? Que siendo una persona de ese segmento social, incluso mucho más, una persona de origen, de familia muy acomodada, de esos que son fundadores. Y mucho mejor formada. De familias caraqueñas, ¿por qué no la soportan? ¿Por qué la detestan? ¿Por qué le cortan las alas? ¿Por qué ni siquiera la aceptaron que fuera una suplente de ella, de su organización, la que la sustituyera en el Congreso? ¿Por qué no pusieron el principio que a ese Congreso no entraba nadie si se mantenía el veto contra María Corina? El mismo principio, digamos, rastrero de capitulación ante el gobierno que hicieron con respecto a Leopoldo. ¿Por qué aceptaron? ¿Por qué aceptaron que Leopoldo fuera inhabilitado para la alcaldía de Caracas? Y desde la propia MUD surgieron los que querían sacrificarse por el puesto que era para Leopoldo, pero Chávez resolvió que no pasaba el carajito y lo dejaron afuera. ¿Y de dónde sale el ascenso de Capriles? Sale de Triquiñuela, viejo, sale de haber ilegalizado, inhabilitado a Mendoza, que era el líder natural del estado Miranda. ¿Pero es que tú crees que estos son unos líderes impolutos, absolutamente cristalinos? No, chico, ahí hay el real parejo atrás, mi amigo, y los grupos de intereses. Y cuando los chavistas le dicen de 9 de cada 10 ataques son infundados. Son infundados pues son calumnias contra ellos. Pero hay realidades que no puedes obviar. Dios mío, ¿cómo les gusta defender ese segmento social que quiere defender su cuota de dólares y su cuota de participación en la economía capitalista del país? ¿Es esa la enfermedad de Venezuela? La enfermedad de su élite. El problema nuestro, Leoceni, es que nuestra élite nos vendió el alma hace décadas, porque nunca compitió, porque fue siempre arropada por un Estado protector que le subsidió su tasa de ganancia, que impidió que hubiera un comercio realmente libre. ¿Tú sabes cuáles fueron las causas de que tumbaran a Carlos Andrés? Entre otras cosas, la firma del GATT, del Tratado General de Comercio, digamos, que se firmó en Ginebra, y que sencillamente al día siguiente firmarlo tenía Carlos Andrés Pérez toda la clase capitalista en contra. ¿Y sabe cuáles fueron los otros sectores? Cuando Carlos Andrés resolvió eliminar 16.000 de las 32.000 empresas contratistas del Estado, porque eran empresas de guisadores, y al eliminar eso, eliminó una cantidad de rochelas clientelares y de usurpación de, ¿cómo se llama?, de apropiación de fondos del presupuesto para las castas malandras de los partidos. ¿Y cuál otra? ¿Con qué otra cosa se metió? ¡Ay, mis amigos! Eliminó el secreto presupuestario para los gastos militares, y de un mamonazo le eliminó las coimas a los grandes oficiales militares, generales y coroneles. Por eso el golpe de Chávez de tenientes coroneles. ¿Sabías eso? Porque las altas cúpulas, el Carlos Andrés se metió con ellas, y toda esa cúpula de generales era cómplice del proceso golpista. La mayoría de los generales que estaban con Carlos Andrés Pérez sabían del golpe de Chávez y no lo pararon. Y el calderismo y muchos de estos grandes apellidos de Caracas sabían del golpe contra CAP y no lo pararon, porque les interesaba era, así fuera por un chiripero, así fuera por un advenedizo, como lo fue Chávez el 99, el 98, que no lo pararon, sino que lo estimularon y lo llenaron de facilidades en Globovisión, en el diario El Nacional. ¿Tú sabes que Chávez vivía en la casa del dueño del Nacional? ¿Sabías eso? ¿O no lo recuerdas? No solamente lo recuerdo, que
Me permito el paréntesis para informarle que estoy haciendo una investigación muy seria sobre el tema de la electricidad, las plantas eléctricas y los bolichicos, y el lobby que el Nacional está haciendo en defensa de los bolichicos. Una cosa realmente Chávez fue insólita. el niño mimado de grandes apellidotes de la plutocracia mediática. En la desgracia del chavismo se la debemos a Caldera, que resolvió que no había causa contra Chávez, porque se sobreseía el caso de sedición, de felonía militar. Chávez debería estar preso, no le hubiera dado cáncer, porque le dio cáncer por muchas razones, pero a lo mejor se hubiera muerto de cualquier vaina, puede haber morirse preso, porque esa felonía militar se paga con la pena de muerte en otros países, o mínimo con cadena perpetua. Sí. Y lo soltó a los 2 años, ¿Y qué más hicieron por Chávez? Bueno, chico, caerse a puñaladas en Tradecopey, destituir a Cap, poner a Caldera, que era el mentor ideológico de aquel golpe, y llenarlo de todas las facilidades. ¿Y cuáles son los apoyos de Chávez para llegar al poder? El famoso chiripero, los chiripas de Caldera, chicos, mis amados chiriperos, fueron los mismos que después apoyaron a Chávez y todavía están chupando algunos por ahí de esa famosa chiripa. Profesor, que eran, digamos, los Luises de Chávez, que los llevan al poder, usando la democracia venezolana, a la que habían abandonado y prostituido los grandes partidos. Y usted, este país, mira, hay que hacerle una vueltita interesante. Ahora, empiece a pensar que estamos donde estamos por la vieja élite de la cuarta, que nos entregó con los pies y las manos atadas a esta porquería de malandrerío, entiende, estatista como aquellos, y que llevó a Venezuela a esta bancarrota social y política. Usted sabe lo que yo creo, escuchando, lo que el país está entrampado en 2 fórmulas muy peligrosas. La una, en caer en manos de gente que no tiene programa, como los que están proponiendo el revocatorio, etcétera, que ni siquiera dicen claramente cuáles son sus ideas económicas. Y la otra, usted me presenta, porque todo lo que usted me ha dicho es que usted cree en una rebelión popular y que aparezca una gente con buenas intenciones, que nombre una junta, una suerte de junta de transición, que desaloje el poder, pero esto es casi que azar, porque esa gente que puede aparecer ni siquiera sabemos quiénes son, y bueno, tendríamos que aplaudirlos y como vaya viniendo vamos viendo. Ya va, civiles, capaces y honorables hay en Venezuela para constituir 50 gabinetes ministeriales. Nunca creas, José, ni la leyenda de que hay que ser amigo de Borges o amigo de Capriles o amigo de no sé quién para poder ser ministro. En Venezuela hay demasiada gente capaz para hacer gabinetes civiles. Las Fuerzas Armadas, que es corresponsable de esta torta del chavismo en el poder, tendrá que escoger entre matar miles de venezolanos o sencillamente apoyar una solución de facto, porque es de facto el poder que viene en Venezuela, porque no hay tiempo para esperar a las ambiciones de Capriles o a las necesidades del madurismo de mantenerse en el poder contra viento y marea haciendo trampa. No, este país, si lo dejamos en manos de la clase política, y cuando digo clase política, Dioseni, hablo del gobierno y de esa oposición. Esa oposición es la pata democrática de esta torta totalitaria o semitotalitaria, despótica del chavismo. Unos, si no, son como las bailarinas de Cancán, que lo decían estos días, levantan la patita al mismo tiempo, revocatorio, revocatorio, y están ahora todos allí como en una luna de miel transitoria. ¿Cuántos ataques de la Guardia Nacional o cuántos ataques de bandas armadas chavistas viste tú en las mesas de revocatorio hoy? Pero Dios mío, ni con el pétalo una rosa, casi que el gobierno le hizo propaganda. Ahora, ¿es un delito firmar? No, chicos, firme, el que quiera firmar que firme, pero que sepan que cuando firman están diciendo, prefiero la solución de Caprilito, que me condena durante 1 año a no tener ni suministro, ni asistencia hospitalaria, ni electricidad, ni agua, porque esas son las cosas que el chavismo no puede resolver, ni va a resolver. Ahora, se necesita es una hambruna general y
un estado de depravación social para insurgir. No necesariamente. Aquí Venezuela vivía una situación bastante buena económicamente todavía el año 58 y se llevó en los cachos Pérez Jiménez los primeros 25 días. Aquí hubo, digamos, una situación muy mala que surgida del desastre del 27 de febrero y a los 3-4 días estaba gobernando Carlos Andrés Pérez otra vez e incluso se dio el lujo de seguir con el plan económico de Rodríguez. Entonces, ¿cómo es la historia? Esos son relativos todos esos términos. El tema de Chile, de Allende, por ejemplo, el allendismo, chico, eran próceres comparado con esta casta de ladrones. Y había un ejército totalmente distinto. No puede compararse Chile con Venezuela. Pero la torta de Allende fue tal que Pinochet tuvo que empezar de cero a reconstruir la economía chilena. Bien, te participo, me imagino que vas a compartir conmigo esto, que la reconstrucción de la economía venezolana es de mucho más abajo de la que consiguió Pinochet la de Chile, porque estos locos nos han devuelto, chicos, al precapitalismo, nos han devuelto una economía de hambre, una economía de como si hubiera tierra arrasada, como si hubieran caído bombas atómicas en esta vaina. ¿Entiendes? Aquí se acabó todo, chicos, se acabó con todo. Eso, ahora, ¿tú sabes el remedio de esto? Ninguno lo dice porque les da vergüenza de esa oposición. Esto se acaba con libre empresa, con moneda absolutamente en libertad cambiaria, con una especie no de dolarización de sustituir el bolívar por el dólar, sino que sencillamente el bolívar adquiere en el mercado y respecto al dólar el precio que merezca esa divisa nuestra, muy desacreditada y muy en bancarrota, pero que se recuperará si hay reglas claras y transparentes en la economía y hay sobre todo garantías y seguridad jurídica para que el país vuelva a atraer inversiones extranjeras y desarrolle de nuevo sus capacidades de exportación, entre otras cosas, porque Venezuela puede, después de esta ruina, hasta tener ventajas, digamos, para poder exportar a partir de un cambio drástico en su orientación económica. Nosotros necesitamos un plan liberal, lo digo sin ambaje, necesitamos un plan capitalista hasta los tuétanos, y de ahí surgirá la nueva Venezuela. Y hay que reducir drásticamente el Estado. Necesitamos un Estado pequeño, eficiente en salud, educación y seguridad. Y todo lo demás tiene que ser privado. Toda la gente, debe acabarse el Estado patrón, el Estado empresario. Nosotros ya no podemos pagar impuestos para sostener, digamos, camarillas sindicaleras o, digamos, vagancias en empresas del Estado. Lo mejor que podemos hacer con muchas de esas empresas es, ustedes quieren la propiedad, magnífico, agárrense esa vaina, pero no cuenten con plata del resto de los venezolanos para, digamos, ¿cómo se llama?, solventar las deudas de esas empresas. Pongan a producir, no sé cómo van a hacer, pero esas empresas son de ustedes, vean qué hacen. Porque lo que no puede volver a hacer el Estado venezolano es poner al pueblo, a todo el mundo a pagar impuestos para sostener empresas del Estado. ¿Por qué razón tenemos que producir cemento? ¿Y por qué tenemos que producir cabilla? Si eso puede producirlo en demasía cualquier empresa privada eficiente. Esto tiene que discutirse frente al país. ¿Quién de esos candidatos o de esos hombres de la oposición? Última pregunta de la noche, profesor. Entonces, en síntesis, ¿usted no considera que el tema del revocatorio y de la convocatoria a las firmas hoy ha sido un avance? ¿Avance para quién? ¿Para Capriles? ¿Para el liderazgo de Capriles? Sí. Ese es su liderazgo, ese es su plan. Volvernos a llevar como esos huellas con las ayuntas, chicos, ¿entiendes? Hasta ese bendito revocatorio dentro de un año. Ahí me parece, chico, una soberana tontería, digamos, creer que esto tenga solución dentro de un año con revocatorio. Pues tú sabes lo peor, Chiloceni, que si llegáramos a ese revocatorio y se sale del chavismo, se sale en condiciones de pacto con el chavismo. Se sale porque el chavismo acepta hacerse a un lado y darle el chance a una alternabilidad de la MUD o de Capriles. ¿Y tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes qué significa eso? 3, 4, 5 años más de deterioro, de caída libre,
ningún negocio, ninguna disciplina social, el AMPA comiéndonos vivos, porque los derechos humanos y la carta no sé qué vaina, etcétera. Bueno, resultado, ¿por qué yo propongo una salida de facto? Porque es lo que nos permite, uno, atacar a fondo el AMPA, pero a fondo, resolver el tema de la quiebra económica del Estado, resolver el tema de la hiperinflación y poner el bolívar a valer lo que tenga que valer, sí, en un mercado libre. ¿Y por qué, profesor, perdone que lo interrumpa, por qué usted, Alberto Franceschi, Diego Arria, Raúl Isaías Baduel, que son los padres de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, no han buscado la forma de conversar y proponerle al país esa vía que ustedes dicen es la solución? Porque alguien pudiese decir, es muy fácil criticar lo que está haciendo el señor Capriles, pero bueno, si ustedes defienden la tesis de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué no la han buscado que se ponga en práctica? Ya va. ¿Y por qué no le das la vuelta a la pregunta? ¿Por qué no la convoca la Asamblea Nacional? ¿Tú sabes por qué? Porque no se va a hacer la harakiri. ¿Ah? Porque la Asamblea no necesariamente. No necesariamente. El proceso puede durar 1 año o 2 de una verdadera constituyente. No lo hacen porque es el choque de trenes. Es lo que dijo el gobierno, que es un golpe, no sé qué cosa. Le tienen temor, chico, al gobierno y aceptan solo lo que el gobierno acepte. Y allá andan con el rabo entre las piernas, doblados pero no quebrados. Esa es una asamblea de adorno. Y te voy a explicar una cosa elemental, Yoseni. Sí. No para ti, digamos, para el que quiera oírmela. No hay poder legislativo que sirva para algo si el Ejecutivo no está dispuesto a implementar las leyes, a hacer aplicar las leyes. Esa es una cosa, digamos, que siempre se habla de Montesquieu, la separación de poder, etcétera, y siempre se me olvida que Montesquieu también planteaba que el poder legislativo es absolutamente de adorno si el Ejecutivo no hace aplicar las leyes. Y bien, ¿qué es lo que le falta al poder de la Asamblea Nacional? El poder del Ejecutivo que aplique las leyes que se le ocurran. Es decir, que basta con el boicot de Maduro para que esa asamblea quede como un adorno, como un florero, como un jarrón chino. Ellos dijeron que iban a llevar al país a la maravilla del mundo porque la asamblea iba a ser. Yo no sé dónde sacaron tantos embustes para prometer, pero alguien sensato, y yo estuve entre ellos, coño, ¿y por qué ustedes prometen una vaina que no van a poder cumplir? Sí. Porque mientras estén esos fascinerosos en la dirección del Ejecutivo, no van a poder hacer nada, sí, salvo el revocatorio, si es que lo acepta Maduro en los tiempos en que él. Por eso es que se ponen de acuerdo Maduro y Caprilito para empujar el revocatorio, sí, y por eso es que desacreditan y hunden la Asamblea Nacional a la que no le aceptan nada, sí, y le tienen esa pandilla de asesinos, de esbirros, digamos, de sicarios judiciales del Tribunal Supremo para liquidar esa Asamblea Nacional y todo su poder. Pues bien, aquí entonces están las cartas sobre la mesa, yo sé, las cartas sobre la mesa. Yo no puedo impulsar una constituyente si Henry Ramos y todo el poder de esa Asamblea Nacional se niega a impulsarla. ¿Quién soy yo para impulsar una constituyente? O Diego Arria, o el amigo, ¿cómo se llama? El general Baduel. Además, yo estoy convencido que primero hay que desalojar estos vagos del poder para convocar una constituyente. Porque una constituyente se convoca, chicos, desde el Estado. Entonces esa ficción de que el pueblo soberano autoerigido, el pueblo constituyente soberano, eso es ficción, eso es una abstracción, eso es metafísico, eso es como hablar, chicos, de cualquier realidad intangible, sí, espiritual, eso del espíritu del pueblo que se autoproclama el soberano, y toda esa vaina, eso es embuste, chicos, eso es embuste, eso son ilusiones. Bueno, tiempo, diputado. Como siempre ha sido un gran placer, profesor Alberto Franceschi. La gente ¿Me vas a volver a invitar? ¿Ah? ¿Me vas a volver a invitar? Todos los miércoles usted está aquí porque yo tengo claro cuál es mi papel. Mi papel es hacer las preguntas que la gente quiere que haga y su papel es responder lo que usted quiera y convenga. Y hay algunos ahí que dicen que yo no lo acorralo, pero es que yo no soy ningún boxeador. Yo lo estoy invitando al programa, usted es un invitado.
Alguien vino, por cierto, que me estuvieron atacando por la entrevista al doctor Pedro Carmona Estanga. Y yo escuché con mucha atención a Pedro Carmona Estanga. Y de verdad que cuando uno escucha, porque lamentablemente la historia la escriben los que vencen, uno escucha, cuando uno escucha a Pedro Carmona, yo lo escuché y realmente hoy tengo una visión totalmente distinta a la que tenía. Pero bueno, de todas maneras... Este es un venezolano honorable, chico, y Carmona solo dice el 1% de lo que le provocaría decir y no puede decir, porque Carmona estaba obligado a lo que se llama un pacto de silencio. Sí. O sea, de alguna manera él no goza de la, digamos, de la convicción que yo tengo, que como yo no tengo ninguna aquiescencia en esos medios que lo llevaron a él hasta allá y que lo abandonaron a su propia suerte, si Carmona hablara, mira, más de uno estuviera preso aquí, ¿oíste? Gracias. Gracias, profesor Alberto Franceschi. Nos vemos el próximo miércoles. Estaremos analizando, amigos. Ha sido desde Estados Unidos el profesor Alberto Franceschi, exiliado político, que todas las semanas nos acompaña. Por cierto, les voy a pedir, antes que nos vayamos, ahí está mi cuenta Leocenis Oficial. Les voy a pedir que un retweet ahí en mi cuenta Leocenis Oficial, esa pregunta: ¿por qué presidente Nicolás Maduro, los bolichicos y Alejandro Betancourt no están presos? Las plantas eléctricas. ¿Cómo es que este señor que está aquí, este bolichico Alejandro Betancourt, anda por allí tranquilito, queridos amigos? Y la gente pasando electricidad. Y estos carajos se robaron una millonada. Aquí está hoy el informe que acaba de sacar el diario ABC de España: 53.000 millones de euros en plantas eléctricas fallidas. Lo saca el ABC de España. Entonces, ¿por qué este señor no está preso? ¿Por qué este señor no está preso? Y ese es un tuit que yo le estoy poniendo hoy al presidente. Hoy, ¿por qué presidente Maduro, los bolichicos y Alejandro Betancourt no están presos? Las plantas eléctricas. Le agradezco que, por favor, le den retweet a ese Twitter y lo retuiteen. Estoy haciendo una investigación sobre este tema a fondo, porque estos señores tienen que ser enjuiciados, llevados a la Asamblea Nacional. Ni olvido, ni perdón, justicia. Amigos, muy buenas noches por habernos acompañado. Les saludó el periodista Leocenis García. Mañana jueves vamos a hablar largo y tendido. Un gran abrazo, cuídense mucho.